Hola, ¿qué tal amigos amantes de las plantas? Bienvenidos a su canal Tienda de Plantas El Edén. El día de hoy me gustaría platicarles un poquito sobre la historia de los rosales, sus propiedades medicinales, sus usos, los colores que podemos encontrar hoy en día, excepto el azul, y el origen de cómo el ser humano empezó a hacer híbridos en estas especies. Acompáñanos para observar todo lo que nos va a platicar estos libros. Vamos a empezar ahora a platicar un poquito sobre las propiedades medicinales de dos plantas de rosal en este libro que se llama Enciclopedia de Plantas Medicinales de la editorial Dickey. De las dos rosas que vamos a hablar, solamente una trae una ilustración y podemos ver que es una flor sencilla que comprende solamente 5 pétalos. Los demás libros nos van a explicar que los rosales silvestres así eran. Hoy en día podemos tener las de flores doble que tienen muchos pétalos, pero vamos a descubrir cómo lo hizo el ser humano. Rosal silvestre, Rosa canina, de las rosáceas. Descripción: perenne trepador de hasta 3 metros de altura, espina curvada, hojas con 2 o 3 pares de hojuelas dentadas, flores de color rosa o blanco y fruto escarlado llamado escaramujo, corazones. Que los escaramujos son estas cositas, donde vienen sus semillas si es que fue polinizada las rosas. Hábitat y cultivo. En esta especie es originaria de Europa, zonas templadas de Asia y el norte de África. Crecen setos y matorrales, el fruto se recoge en otoño. Las partes utilizadas como medicina son los escaramujos y sus componentes son vitamina C hasta el 1.25%, A, B1, B2, B3 y K. Flavonoides, taninos del 2 a 3%, azúcar invertido, pectina, ácidos de la planta, polifenoles, carotenoides, aceite volátil y vanilina. Historia y tradición. Los escaramujos fueron dulces muy populares en la Edad Media de esta planta. Eh, no se valora igual que el rosal cultivado, que es el rosal de Gallica, que es el que ahorita vamos a leer después de pero está apreciada como fuente de una gran variedad de remedios caseros para problemas del tórax, corazones. Usos y efectos medicinales. Los escaramujos tienen cantidades altas de vitaminas y se consumen frescos, proporcionan tanto estos como otros nutrientes que son absorbidos sin dificultad por el organismo. Por esto el jarabe de escaramujo constituye una bebida nutritiva para los niños. Por su contenido de taninos, los escaramujos son un remedio suave para la diarrea y son diuréticos. Investigación. Los estudios clínicos que investigan el uso de extracto de escaramujo para la artrosis, la artritis reumatoide y el dolor lumbar han demostrado resultados dispares. Algunos han mostrado beneficios positivos, otros ninguno. Es probable que algunas personas se beneficien más que otras y dado que los extractos de escaramujo son muy seguros, se merece dar la pena probarlos para las afecciones artríticas. Ahora sí vamos a cambiar de especie de rosal. Ahora vamos a hablar de la rosa gálica. Rosal castellano, también de las rosáceas. Descripción: arbusto caducifolio de alrededor de 1.5 metros de altura, tiene tallos lisos, espina afiladas, hojas aserradas con 2 o 3 pares de hojuelas, flores semidobles de color rosa fuerte o rojo y escaramujos color escarlata. Hábitat y cultivo. Es originario de Oriente Medio, pero hoy no se encuentra silvestre, excepto en los jardines, o sea que en su hábitat ya está desaparecido, obviamente por la extracción de las especies y el saqueo ilegal, corazones. Se cultiva desde hace alrededor de 3000 años, las flores se recogen en verano, partes utilizadas, flores y aceite esencial. Componentes: contiene un aceite volátil que consta de geraniol, nerol, citronelol, ácido geránico y otros terpenos y muchas otras sustancias. Historia y tradición. Las rosas proceden de Irán, donde han sido cultivadas desde la antigüedad. Safo, la poetisa griego del siglo VI a.C., definió la rosa roja como reina de las flores.
En Roma se usaba mucho en las festividades y los pétalos se consumían como alimento. El médico árabe Avicena, de 980 a 1037 después de Cristo, preparó el agua de rosas durante la Edad Media y el Renacimiento. Se valoraban las rosas como remedio para la depresión, así que hay que acabarnos las rosas en las florerías para curarnos con amor del más bonito de esta depresión que a veces tenemos, corazones. Uso y efectos medicinales. Actualmente se usa un poco en herboristería. El aceite esencial llamado esencia de rosas se usa en aromaterapia como remedio suave, antiinflamatorio y antidepresivo. También disminuyen los niveles altos de colesterol. El agua de rosas es astringente y constituye una de las lociones mejores para la inflamación e irritación de los ojos. Advertencia: no ingerir el aceite esencial sin supervisión profesional. Esto fue lo que nos platicó la enciclopedia de las plantas medicinales de la editorial Dickey. Ahora vamos a ir con este libro que se llama Las flores y los árboles y otros secretos del reino vegetal. También de la editorial Dickey. A mí en lo personal me gustan mucho estos libros, sus ilustraciones son muy buenas. Así es como viene el libro. Vamos a ponerlo de este lado para ir leyendo y ustedes vayan viendo las fotografías para que no se me vayan a aburrir, corazones. Los rosales fueron las primeras plantas cultivadas por su belleza y llevan 5000 años alegrando los jardines. La rosa era utilizada como símbolo en todo el mundo para representar ideas como el amor y la pureza. También las han adoptado emblema en reyes y países. Casi todas las rosas silvestres tienen 5 pétalos solapados y son flores simples. A lo largo de los siglos, los jardineros han tomado especies de rosas silvestres, especialmente el rosal chino, que en este caso viene siendo este, corazones, y las han cultivado para obtener 3 o más capas de pétalos en lo que se conoce como flores dobles, como el rosal de Banks y el rosal iceberg. Iceberg y Banks. El amarillo y este blanco es el iceberg. Algunas variedades modernas como el rosal Juliet y Crimson Glory Julep tienen más de 25 pétalos. Los cultivares de rosales han creado rosas blancas, amarillas, naranjas, rosas y rojas, pero nunca una de azul auténtico. Los pétalos de rosa contienen aceites con una fragancia utilizada en perfumes y muchos otros productos de belleza, y el agua de rosa se usa para dar sabor a algunos dulces. En otoño, algunos rosales, como el rosal perruno, dan escaramujos, unos frutos encargados de semillas ricos en vitamina C que se usan en infusiones, conservas y medicamentos, que es lo que leímos hace rato, que viene siendo este. Aquí nos dice también que algunas espinas de rosa se pueden convertir en anzuelos, sobre todo los que son trepadores, corazones. Aquí nos muestra también el escaramujo de esta especie del rosal peruano. Nos dice que son frutos que se desarrollan cuando se ha fecundado la flor y está perdiendo sus pétalos. En 1998 se envió al espacio un rosal enano denominado Overnight Ascension en el transbordador espacial Discovery de la NASA para estudiar los efectos de la microgravedad en los aceites liberados por los pétalos de las rosas. Al cabo de 10 días descubrieron que el rosal había producido un olor totalmente nuevo y diferente al de cualquier olor de las rosas en la Tierra. Algo sorprendente, corazones. También nos platica un poquito de la producción de aceite de rosa de Bulgaria. Los pétalos de rosa deben cocerse, al vapor en agua el mismo día que se recogen para extraer el aceite perfumado. Hace más de 400 años que se cultiva esta flor de rayas rosas, que es la rosa de Castilla. En la historia de la Virgen de Guadalupe, sin desviarme del tema, cuando Juan Dieguito fue y se la encontró por segunda vez, si no me equivoco, en su manto traía las rosas de Castilla, corazones. O por lo menos eso es lo de la historia de la Virgen de Guadalupe en la religión católica cuando llegaron aquí a México. El cultivo de rosales en interior. Ahora vamos a leer El jardín en casa, corazones. Un libro que compré en segunda mano, pero muy interesante. Es uno de los libros más antiguos que yo tengo.
Nos dice, las rosas probablemente sean las más populares de todas las flores del jardín. Nos habla sobre variedades, nos habla sobre cultivos, nos habla de las flores floribunda, polianta, miniatura, trepadoras, trepadoras en miniatura, que son producto del hombre en los híbridos, utilizando las rosas silvestres, corazones. Aquí podemos ver que, por ejemplo, esta rosa se llama almandina, baby masquerade y henna ardens. Qué bonitas son, corazones. Vamos a leer otro libro, ya que no quiero ser tan extenso el tema, porque si no, ya no va a ser ficha descriptiva, ya se va a ser película de las rosas. Ahora vamos a platicar un poquito de la familia de las rosas. En la taxonomía, no sé si se acuerdan, en Carl Linneo, que fue el principal en clasificar toda forma de vida y darle un acomodo, corazones. Que sí se han modificado cosas que él empezó. Hoy en día muchos biólogos han dado muchos esfuerzos, muchos estudios para clasificar de la mejor manera los géneros, la familia y el orden. Si nos vamos de la pirámide de abajo hacia arriba, este nos platica sobre el orden, que es el orden Rosales. Obviamente comprende las rosas que estamos platicando, pero como una curiosidad, ¿sabías tú que del mismo orden de los rosales pertenece los ciruelos, los manzanos, el melocotero, que aquí se le nombraría durazno, el membrillo, la cereza, la almendra, la frambuesa, la hierba bendita, la capa de señora, la sanguisobra, los diabolo, entre otras especies de plantas? Reino vegetal. También las rosas, ay, perdón, ya le pegué. También las rosas, corazones, por lo menos una variedad, se ha considerado como una planta invasora. Recordemos que las plantas invasoras son aquellas plantas que se adaptan a otras condiciones climáticas, a otro suelo, y no es su origen allí, que obviamente fueron introducidas por el hombre, y en este caso nos platica que fue introducida por el hombre, pero gracias a que los escaramujos son comestibles para las aves. Al momento de que la ave defecaba, se iba multiplicando el rosal hasta que se salió de control, corazones. Vamos a leer un poquito de la rosa vagabunda. Rosa multiflora, origen China, Japón y Corea, invasora en Norteamérica Oriental. Este rosal invasor produce grupos de grandes flores que sacan más frutos y más semillas que las rosas silvestres. Se introdujo en Norteamérica como planta para setos, pero tardó muy poco en descontrolarse porque las aves distribuyeron sus semillas, en las cuales empezaron a desplazar a las plantas nativas y endémicas. Entonces, esto se le considera una especie invasora, corazones. Por lo menos esta especie se ha demostrado. Además de propagarse por semilla, la rosa vagabunda tiene unos largos tallos en forma de arco que echan raíz cuando tocan el suelo. Así es como adquiere su forma de matorral. Vamos a ver cómo va creciendo, ya que hay distintos rosales y cada uno tiene una morfología un poquito distinto, que es lo sorprendente, y cómo podemos jugar con sus formas. Grupos de flores. Las flores crecen en grupos de más de una docena de unidades, mientras que las rosas autóctonas producen unas pocas flores en cada rama. Aquí podemos ver que son sencillas pero abundantes, corazón. En este caso nos dice que es una flor blanca. Desconozco si en esta variedad existan otros colores, que no lo dudo, pero por lo menos fue el ejemplo que nos dio. Ahora vamos a platicar un poquito sobre este pequeño libro, pero muy interesante, que se llama Rosas, Guía de la Naturaleza. Everett nos va a platicar, corazones, sobre rosas clásicas, que son las que están en color rojo, rosas de bancal, las que están en color verde, rosas trepadoras y arbustivas, las que están en amarillo, y rosas históricas, las que están en azul. En este se me despegó, así que vamos a dejar lo demás acá para mostrarles las variedades de rosa. Recuerden que hay muchas que son híbridos, o sea, por medio del hombre, en las cuales ya tienen clasificación o nombre cada una. Por ejemplo, en este caso vemos la Connie Beatriz,
En este vemos Erson von Wizard, Whisky y Freude. Son nombres que se les van dando a las variedades de rosales en las cuales van cambiando el color, la simetría de los pétalos o la cantidad de los pétalos, corazones. Es algo muy sorprendente cómo el ser humano ha logrado todos estos cambios para nuestros cultivares que hoy en día tenemos. Como otro dato, no todas las rosas tienen aroma. Algunas sí, algunas no. Hemos visto que algunas tienen más espinas que otras. Miren, acá vienen unas muy bonitos colores y unas sencillas. A mí en lo personal me encantan estas. Si hablamos de polinizadores, corazones, a los rosales silvestres que son de pocas flores le dan más alimento a los polinizadores, ya que entre más pétalos tiene la flor, desaparecen el polen y el néctar o es más difícil para los polinizadores llegar a donde se encuentra. Así que si el día de mañana quieres tener un jardín de polinizadores, independientemente de las flores o la especie que tú vas a utilizar, recuerda que las flores sencillas van a ser las mejores para los polinizadores y vamos a ayudarlos más para alimentarse, ya que gracias a ellos podemos tener los escaramujos. Si no fuera por los polinizadores, el ser humano debería de hacerlo manualmente. Así que aprovechemos los recursos y los trabajos que hace la naturaleza por nosotros y para nosotros. Botánica, guía ilustrada de la A a la Z que nos platica de 10,000 especies de plantas. En este caso también nos platica de el rosal. Voy a leerles un poquito al final lo que viene, mientras les voy a mostrar las variedades de rosa que nos muestra con sus fotografías, con las ilustraciones, para ir descubriendo que hay muchas variedades. Vamos a descubrir cuántas hay y los híbridos que hoy en día se pueden conseguir. Viene muchísima información, así que si tú quieres que haga otro video del rosal y lea detalladamente cada variedad, cada nombre de los cultivares que hoy en día tenemos, nos puedes dejar tus comentarios. Miren qué hermosas son estas. Ahí en el vivero municipal, si no me equivoco, tenemos una variedad de esta, o por lo menos por la simetría de sus flores, creo que sí va a ser de estas. Hoy en día a mí me cuesta un poquito de trabajo distinguir las variedades silvestres o autóctonas a los cultivares de hoy en día, ya que podemos ver que tiene muchos años el ser humano manejando estas plantas. Miren qué bonito se ve esa casa lleno de rosas, de las rosas trepadoras, corazones. Vean qué hermosuras. Este libro se me hace tan interesante porque en este caso estamos descubriendo la rosa, pero sin desviarme de tema, cuando leí de lo del calistemo o de los agapantos, descubrí que hay varias variedades, especies y cultivares en los cuales hoy en día cuando salgo a la calle voy distinguiendo que en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, donde soy yo, tenemos por lo menos dos variedades de calistemo. El calistemo pertenece a los eucaliptos y procede de Australia y alrededores. Se conoce también como cepillo. Uno es un crecimiento un poquito recto y el otro es un crecimiento un poquito colgante, asemejándose al sauce llorón, corazones. Yo antes pensaba que creció así por las podas que uno se le daba o porque estaba semisombreado, y recuerden que las plantas siguen al sol. Por medio de que una planta tapa a otra, puede inclinarse o cambiar un poquito el crecimiento de la planta, obviamente buscando al sol. También hemos descubierto a lo largo de nuestros videos en TikTok que hay plantas que si no reciben el sol o la claridad que ocupan, se pueden llegar a etiolar. ¿Qué es etiolar? Cuando se estiran perdiendo su forma buscando al sol, que no es algo positivo en ellas. Así que hay que conocer cada especie
para detectar cuando es un crecimiento sano a cuando está ocurriendo una etiolación. También como otro dato, el agua de rosas, yo me acuerdo que aquí muchas mujeres lo utilizan para la cara, para cuidarnos la piel. Sería la última fotografía que nos muestra las variedades de rosales. También nos cuenta que hoy en día podemos tener rosales enanos que van desde los 20 a 30 centímetros hasta más de 5 metros. Los más grandes, corazones. Ahora sí, regresamos para platicar y leer un poquito lo que venía del tema de las rosas. Las 150 especies de rosales y sus incontables derivaciones, híbridos, o sea, apreciados por su belleza y perfume, a veces por sus brillantes frutos, han estado en la vanguardia del paisajismo y la hibridación de plantas. En siglos pasados las rosas tenían también usos medicinales, pero incluso en la Edad Media, cuando la mayoría de las plantas tenían que tener aplicaciones prácticas para justificar su cultivo, unos pocos rosales se cultivaban solamente por su belleza naturales de la mayor parte del hemisferio norte. Aunque principalmente en las regiones templadas los rosales son arbustos o bejucos trepadores de tallos leñosos. Casi todas son de hoja caduca, o sea que cuando hay mucho calor o mucho frío pueden llegar a quedar así un poquito peloncito, a diferencia de las de hoja perennifolia que independientemente del clima siempre van a tener sus hojas si es que no tienen alguna falta de sequía, alguna plaga, entre otros patógenos, corazones. O sea que no es normal que se le caiga la hoja. E incluso aquellos considerados de hoja perenne o semiperenne pierden con frecuencia buena parte de su follaje en los inviernos fríos. Varían desde arbustos pequeños de menos de 60 centímetros de altura hasta enormes bejucos extendidos como rosa gigantea, que puede tener una extensión de más de 30 metros, corazones. Los rosales tienen hoja tricifoliadas o pinnadas con foliolos finamente dentados. Lo dentado, corazón, es el margen de la orilla de la hoja que normalmente viene así. Eso es lo dentado, corazones. El follaje puede ser verde claro, verde oscuro o muy oscuro, casi negruzco o claramente matizados. La mayor parte de las especies tienen tallos espinosos arqueados y tanto los tallos jóvenes como el follaje nuevo están frecuentados teñidos de rojo. Cuando las hojas empiezan a nacer, tienen una coloración un poquito cobriza rojiza, en las cuales es momento de observarlos porque la plaga más común del rosal son los pulgones y en este caso es lo que prefieren, hojas tiernitas, botones florales o en sí las flores. Así que cuida tus rosales de los pulgones, corazón. Entre otras enfermedades, sin desviarme del tema, serían variedades de hongo que llegan a atacar nuestras hojas. Recuerden que los hongos no se curan con insecticida, sino en este caso sería un fungicida o honguicida. También el otro día nos explicó un seguidor que el azufre agrícola también cumple una función de ser fungicida natural. Las espinas de los rosales cultivados suelen tener la base ancha y una curva hasta una punta fina, pero muchas especies silvestres, especialmente los escaramujos, están densamente cubiertos de aguijones, más que una espina. Los rosales de jardinería tienen a menudo flores de semidobles a completamente dobles, pero esto es consecuencia de la extensión hibridación, o sea, de estarlas mezclando una con otra, hasta conseguir algo que a simple vista nos llena más el ojo o se nos hace más hermoso, corazones. Las especies y los cultivares menos desarrollados suelen tener flores simples, normalmente con 5 pétalos. ¿Se acuerdan que al empezar el video les dije que íbamos a descubrir cómo eran las flores de los rosales silvestres? Ya nos explicó. Normalmente con 5 pétalos, el color de las flores entre los híbridos modernos cubre actualmente toda la gama excepto el verdadero azul. El azul no existe. Solamente en la canción de un cover que hizo Gloria Trevi, que a mí me encanta, que dice: una rosa blue es tan especial, es casi inocente a la vez, tan fuerte no se difumina.
Las especies cubren también una amplia gama de colores, pero sin las llamativas combinaciones que se encuentran en los híbridos. A veces las flores van seguidas de racimos de brillantes frutos rojos o anaranjados llamados escaramujos, en especial las de las especies o los híbridos de flores simples, ya que, como les comentaba, para los polinizadores es más difícil polinizar y llegar al néctar, al polen, a las flores por lo mismo de la densidad, o algunos, por ejemplo, cuando estuve leyendo de los híbridos, hay algunos que ya no tienen la posibilidad de reproducirse de manera sexual. Recuerden que las flores son órganos sexuales. Estos tienen interés al final del verano y en otoño y pueden ser tan atractivos como las flores por sus colores, corazones, aunque yo aconsejo que si nosotros vemos que nuestra planta de rosal va a desarrollar sus escaramujos, que es la semilla, cortar hasta la siguiente hoja de abajo para que se vuelva a ramificar y nos dé crecimiento de la planta, que a su vez va a ser más flores, a que nos dé semillas si es que nosotros no queremos semillas, corazones. Porque mucha gente los planta para tener flores, no semillas. Cultivo, ya para terminar. Los rosales suelen ser plantas vigorosas, resistentes a heladas, con muchas ganas de vivir. No obstante, no dejan de tener algunas preferencias climáticas y de suelo. Aunque son propensos a unas pocas plagas y enfermedades, estos problemas se reducen o evitan con una plantificación y un cultivo adecuado. Los rosales prefieren un clima templado y se ven mejor con un mínimo de 2 a 3 meses de frío invernal. También, como otro dato, recuerden que a la mayoría de rosales nos quedaba mucho por leer, pero igual coméntame si quieres una segunda parte del rosal y te leo todo, corazón, porque si no aquí nos vamos a llevar hora y media. Le gusta la tierra ácida. Recordemos en el tema de la hortensia que la hortensia, por ejemplo, puede cambiar de rosa a azul o morado dependiendo el pH. Si es ácido, vamos a ver colores azules o morados. En el caso de las rosas, les gusta una tierra semiácida. Podemos aumentar la acidez de la tierra con hojarasca o corteza de pino entre la tierra, corazones. Vinagre blanco, sobre todo una cucharadita de la cafetera, de la más chiquita, por mínimo 1 litro de agua. Ten cuidado con la cantidad de vinagre y que no te falte el agua. Si te pasas un poquito no hay problema de lo del agua, pero si es menos agua y es la misma cantidad de vinagre, en ocasiones podemos llegar a quemar. Entonces hay que cuidar muy bien nuestras plantas y controlar muy bien la dosis. La otra sería sulfato de aluminio, si es que son ricos. Yo, como soy pobre de familia numerosa, siempre ando haciendo lo de los pinos o en su defecto lo del vinagre. Y como otro dato, no confundan a las casuarinas como pinos. Y cuéntame, ¿tú sabías todo esto del rosal? ¿Qué datos interesantes conoces del rosal? Déjame tus comentarios. No olvides suscribirte a Tienda de Plantas Eleden en Facebook, YouTube y TikTok. Y cuéntame, ¿de qué color de rosas a ti te gusta? De color de rosa veo la vida hermosa.